Amada iglesia, cuán fiel es el Señor que nos regala un domingo más para estar congregados para darle culto. Amén. Para mí es un placer realmente estar aquí una vez más compartiéndoles la palabra de nuestro Señor. Y bueno, en esta oportunidad retomando el estudio de nuestra serie de Romanos que hemos empezado hace un tiempo atrás. Así que voy a invitarles por favor a que vayamos a la porción que vamos a estar estudiando hoy, que está en Romanos 5 y vamos a ir del versículo 6 al 8. Así que por favor busquen en sus Biblias Romanos 5, versículo 6. Y quisiera que por favor, puestos en pie, todos podamos leer la palabra del Señor. Así que les invito a ponerse de pie. Romanos capítulo 5, el versículo 6. Muy bien, podamos leer todos juntos, por favor. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tomen asiento, por favor, hermanos. Hasta este punto en nuestro estudio de Romanos, que hemos ido desde el capítulo 1, debemos decir que es una exposición clara de la culpa del hombre ante Dios. Pues si vemos en un estudio de Romanos 1, como lo hemos visto un tiempo atrás, nos dirá de que no hay hombre sin ley y que todos, aun sean judíos o gentiles, somos culpables ante Dios y hemos pecado. En el estudio de Romanos 2 hemos podido ver que es una advertencia de cómo por nuestra dureza vivimos acumulando ira para el día de la ira. Y vemos también cómo nos advierte de que Dios pagará a cada uno según sus obras. El capítulo 3 no es tampoco de mucha ayuda, porque también nos habla de la culpabilidad del hombre ante Dios. Y vemos, por ejemplo, Romanos 3:10, cuando nos dice no hay bueno ni a uno, y Romanos 3:23, que también es muy conocido, que dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3 capítulos enteros que Romanos dedica a hablar y a hacer énfasis, en este caso Pablo, a través de su carta a los romanos, donde hace un énfasis en la culpabilidad del hombre ante Dios. Y no deja fuera, como dijimos, ni a judíos ni a gentiles. Y con todo esto llegamos al capítulo 4, donde nos da una preciosa explicación de cómo la fe de Abraham le fue contada por justicia. Cómo Abraham le cree a Dios, aún, como nos dice la palabra, esperanza contra esperanza. Y la promesa que Dios había hecho a Abraham es mediante la fe que también le heredamos nosotros. Y nos dice cómo Abraham recibió la promesa fuera de la circuncisión, antes de que Dios dé la circuncisión. Y por ende nos hace partícipes de la promesa de Dios a Abraham, aún a gentiles como también a judíos. Y con todo esto cerramos en el capítulo 5, cuando nos habla de que esta fe nos justifica, y además de justificarnos nos da paz con Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 5, esta vez en el versículo 6. Y vamos a reconocer que esta porción nos habla de dos cosas principalmente. La primera de ellas es nuestra condición. Y la segunda cosa que vamos a ver es nuestra redención. Así que lo vamos a dividir en dos partes para poder comprenderlo de mejor manera. Romanos 5:6 nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vamos a observar dos palabras dentro de este versículo. Y la primera de ellas, en sí una frase que nos dice cuando éramos débiles. A esto debemos preguntarnos, ¿de qué está hablando o a qué se refiere esta frase? Cuando éramos débiles. Y como bien dijimos al principio, desde el capítulo 1 venimos estudiando la condición del hombre ante Dios. Quisiera que por favor vayamos a Romanos 1, 28 al 32, para que podamos ver capítulo a capítulo cómo es que hace énfasis en esto. Y voy a pedir por favor que alguien que tenga este pasaje lo pueda leer fuerte desde donde está,
Creo que nos hemos acostumbrado años atrás, cuando solamente quien estaba delante tenía la palabra, ¿no? Pero ahora tenemos la bendición del Señor de que cada uno puede tener una Biblia en sus manos. Así que por favor, alguien que tenga Romanos 1, 28 al 32, y lo podría leer fuerte para que todos lo escuchemos. Amén, gracias hermano. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén, gracias hermano. Tranquilamente este podría ser quizás el currículum de cada uno de nosotros, ¿no? Porque la palabra de Dios es tan clara que expone y hace muy evidente el pecado del hombre. Y no solo eso, sino que en el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Además de mostrarnos la culpabilidad del hombre, también nos da la sentencia, que es la muerte. Y así fuimos viendo en otro capítulo, como por ejemplo el capítulo 2 de Romanos. Y ahora les voy a pedir por favor que vayan a Romanos 2, 21 al 23. Y lo mismo, alguien que lo tenga, por favor, póngase de pie y léalo fuerte para que todos podamos escucharlo. ¿Alguien tiene Romanos 2, 21 al 23? Amén, gracias hermano. Amén. Gracias, hermano. Nuevamente, ¿no? Estamos viendo una acusación contra personas que, conociendo de la ley, hacían irónicamente lo contrario a la ley. Y no acaba aquí, porque como dijimos, son 3 capítulos que Pablo dedica a hacer énfasis en la culpabilidad del hombre. Así que vamos a terminar con Romanos 3:23. Si alguien lo tiene o lo conoce de memoria, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Amén, gracias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, cortito y uno de los más conocidos, ¿no? Todos estos versículos, hermanos, no hacen más que confirmar lo que el Señor dice en su palabra, ¿sí? Debería quedarnos claro. Y es que nuestra debilidad se hace evidente en nuestra incapacidad, porque como vemos en estos versículos que hemos leído, hablan de personas, en una parte en Romanos 2 habla de personas que conociendo la ley hacían lo contrario, y nos podemos preguntar cómo, si conocían la ley, pueden hacer algo contrario. Bueno, es que son incapaces de cumplirlo. Y así versículo a versículo nos demuestra nuestra culpa ante Dios. Y esta palabra, cuando está en Romanos 5:6 y nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra débiles es la primera que vamos a analizar. Y no tenemos que confundir qué es lo que significa esta palabra débil, porque en nuestro contexto cultural, debilidad puede expresar una falta de energía o de vigor, pero esta puede ser momentánea. Sin embargo, creo que la mejor palabra, o lo que mejor nos permita comprender la debilidad del hombre, es la incapacidad del hombre. Existe una fuerte corriente en iglesias hoy en día que nos llevan a pensar de la siguiente manera: el impío
la persona sin Cristo es similar a una persona tan enferma que de hecho se encuentra en un estado terminal. Esta persona no puede moverse de su lecho, no puede valerse por sí misma y está tan enferma que solamente depende de alguien más. Necesita la atención de alguien más. Y aquí es cuando entra Dios. Dios, como el médico por excelencia, tiene la cura para la enfermedad de esta persona, para este impío que está postrado en su lecho. Y como el impío no puede hacer nada por su propia cuenta, es Dios mismo quien tiene que tomar una cuchara, vaciar la medicina en la cuchara y extender el brazo para que el impío tome esta medicina y se salve. La idea que nos está dando es un poco del evangelio, ¿no? Una persona impía que no puede hacer nada, está postrada en su lecho y es Dios quien le extiende su evangelio para darle vida nuevamente. Y quizás nos lleve a ver una manera grandiosa de cómo el amor de Dios atiende a aquel que es débil y está postrado en su lecho sin poder hacer nada. Pero hay un problema muy grande con esta ilustración. Y es que no todo depende de Dios. Pues la persona enferma y en estado terminal aún hay algo que puede hacer. Será incapaz de moverse, será incapaz de hablar, de valerse por sí misma, pero hay algo que esta persona puede hacer y que tendría que hacer. Y esto es abrir la boca para recibir la medicina. Y esto es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, pues no nos habla de impíos en un estado de enfermedad terminal o postrados en su lecho. De hecho, la palabra que usa Dios para describirnos en nuestro estado antes de ser redimidos por Cristo es muertos. Y no sé si usted tiene otra idea de lo que es la muerte, pero según yo, un muerto no puede hacer absolutamente nada. Un muerto no puede hablar, un muerto no puede moverse, ni siquiera podría abrir la boca, ¿verdad?, para recibir la medicina. Eso es lo que nos habla de Efesios 2:1. La carta de Pablo a los Efesios nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:5 hace lo mismo y nos dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La palabra que se usa aquí es muerte. Pero cuando leemos debilidad, tendemos a pensar de que el hombre quizás pueda recuperar fuerza y en algún momento llegar a ser algo. En realidad no, pues se encuentra muerto. Y eso evidencia la incapacidad del hombre para llegar a Dios. Nuestro estado no es de un enfermo terminal. Nuestro estado es de total incapacidad, porque ese es el verdadero significado de la palabra muerte. Y esto es la verdadera condición del hombre sin Dios. Tristemente, cuando tengamos un momento para caminar por la calle en cualquier día de la semana, o de ir al trabajo, o de vuelta, ustedes deténganse un momento a ver a las personas que están caminando por allí, circulando ya sea en sus autos, o a pie, o en el servicio público. Y tengan en mente esto que dice acá: en otro tiempo nosotros estábamos muertos sin delitos y pecados. Y aquellas personas que no conocen a Cristo aún hoy en día caminan en ese mismo estado, muertos en delitos y pecados. Pero ¿cómo es que nos hablan? ¿Cómo es que nos responden? ¿Cómo es que podemos interactuar con ellos? Bueno, pues la muerte no es algo físico, lo que aquí está hablando es una muerte espiritual. Es decir, estas personas andan muertas en vida. Y si eso, mi querido hermano o hermana, no despierta en ti un deseo de llevarles el evangelio, algo anda mal con tu vida. Si esto no te motiva a predicarles la palabra y que el Señor les infunda vida por medio de su precioso evangelio, entonces algo anda mal con tu vida. Porque simplemente bastan segundos ver a las personas caminando y saber que su destino es la condenación, es la ira de Dios sobre sus vidas por su pecado. Ya debería despertar en ti el deseo de llevarles la palabra. Y si no es así, algo anda mal.
Entonces no confundamos la palabra debilidad como si simplemente fuese la falta de fuerza momentánea o como una incapacidad temporal. No, estamos totalmente incapacitados de llegar a Dios por nuestra propia cuenta. Pues un muerto es lo que mejor hace, ¿no? No hacer nada. La segunda palabra que vamos a analizar, y volvamos por favor a nuestra escritura en Romanos 5, versículo 6, nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta frase de a su tiempo tiene un significado muy importante. Y yo quisiera que lo que ahora vamos a hacer nos lleve quizás a respondernos dudas o preguntas del tipo: ¿y por qué Jesús no vino antes? ¿O por qué Jesús no vino ahora a habitar al mundo, que creemos que hay más necesidad que antes, que hay más perversión, que hay más pecado? ¿Por qué no tuvo que morir en esta época? ¿Por qué fue antes? ¿O por qué no más antes de lo que Él vino? Bueno, es porque aquí nos habla de a su tiempo. Cristo murió a su tiempo. Veamos un poco de historia. Para el año 323 a.C., el helenismo se había propagado por toda esta región del Mediterráneo gracias a Alejandro el Magno. Estamos hablando de 300 años antes de que Cristo venga. ¿Qué es lo que hacía el helenismo? Era propagar esta idea de Alejandro Magno, que era cada región que él conquistaba se iba a respetar sus creencias religiosas y simplemente buscaba hacer un imperio que sea muy tolerante con los pueblos que él iba a conquistar. Este pensamiento fue algo que los romanos, al tomar más fuerza en su imperio, también lo adoptaron. Por ende, cada pueblo que era conquistado por el imperio romano se respetaba sus creencias. Y vemos el ejemplo como en los tiempos de Jesús todos podían manejarse internamente, ¿no? Sin tener ningún tipo de obligación más que el tributo que se les imponía. Además de esto, el comercio se había extendido de tal manera por el imperio romano que se habían construido rutas grandes que hasta el día de hoy muchas de ellas perduran. Entonces, como se respetaban las religiones y se practicaba con mucha facilidad el comercio, estas personas podían viajar libremente de un lado a otro. Los mismos cristianos podían viajar libremente de un lado al otro, y el evangelio, luego de la muerte de Cristo, era dispersado no simplemente por misioneros, no simplemente por apóstoles, sino también por gente que era comerciante, por esclavos, o por quien sea que haya tenido la necesidad de viajar a otro lado, porque había esa libertad de creer lo que quieran. De hecho, cuando el pueblo judío regresa de su exilio de Babilonia, habían creado colonias de judíos en diferentes partes fuera de Palestina. Sitios como por ejemplo Mesopotamia, Persia, Roma y Alejandría tenían colonias grandes de personas judías, que como el griego era el idioma común en estas regiones externas, se vieron forzados a aprender griego, para que años más tarde estos judíos hicieran una contribución importante con una traducción al griego de las escrituras del Antiguo Testamento, que es conocida como la Septuaginta. Es decir, en medio de algo tan fuerte como el exilio del pueblo judío a Babilonia, Dios iba continuando con su plan, esta vez mediante poblaciones o grupos de judíos que hablaban griego, que compartían la palabra, porque tenían incluso sinagogas en cada una de estas regiones. Y luego de la muerte de Cristo, el evangelio pudo dispersarse con más facilidad, ya que estos judíos fueron una parte importante para llevar el evangelio fuera de Palestina. Todo esto, hermanos, debería llevarnos a pensar de que no fue coincidencia, sino fue parte del plan de Dios, y ni siquiera del año 300 antes de Cristo, prácticamente desde el inicio de los tiempos. Si usted está leyendo el Antiguo Testamento, puede darse cuenta de cómo Dios va organizando las cosas para que, como dice Romanos 5:6, a su tiempo Cristo pueda morir por los impíos, no antes ni tampoco después. Por eso me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente, porque lo expresa de esta forma:
Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, que ya lo hablamos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. No sé qué le parece a usted, pero a mí me parece algo grandioso que al tiempo de Dios y cuando Dios haya decidido hacer las cosas, todo iba encajando, no solamente con su pueblo, sino también afuera. Vemos cómo Dios usa el Imperio Romano, cómo usa la idea, quizás la ideología de Alejandro Magno y tantas cosas que la historia nos habla, y me gustaría que en otra ocasión podamos quizás comenzar un estudio de la historia del cristianismo para entender cómo Dios se lleva la gloria en absolutamente todo. Existen dos palabras que se usan en el griego para referirse al tiempo, y esto quizás es muy conocido por todos. Una es cronos y la otra es kairos. Vemos, por ejemplo, el uso de la palabra cronos en Mateo 2:7, que justamente lo leímos, ¿verdad? Hace poquito. Si alguien puede leer, por favor, Mateo 2:7 desde donde está, para que todos podamos escuchar. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ok. Cuando se usa aquí la palabra tiempo, está hablando a una característica cuantitativa del tiempo, ¿sí? Que es el tiempo común y corriente que nosotros vemos transcurrir en horas, en semanas, días. Pero hay otra palabra para tiempo también, pero que es kairos. Y la vemos, por ejemplo, en Marcos 1, 14 al 15. Vayan por favor conmigo a Marcos 1, 14, 15. Yo se los leo, dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta palabra tiempo también es justamente kairos, que señala no lo cuantitativo, sino lo cualitativo. Y kairos expresa precisamente el tiempo perfecto de Dios, el tiempo exacto, como dice la NTV, el momento preciso. Dios dispuso toda la historia para que en ese momento Cristo pueda venir y morir por los impíos. Pero no solamente es una cuestión de historia, también es una cuestión de necesidad, pues en el momento de mayor necesidad para ti y para mí, Cristo murió por ti, cuando más lo necesitábamos. No es que antes el pecado era menos y ahora es más. El pecado todo el tiempo fue tan grave y estuvo tan presente como ahora. Y por eso Cristo, a su tiempo, murió por nosotros. A su tiempo, cuando éramos débiles. A su tiempo, cuando éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No fue ni antes ni después, fue justo en el momento preciso. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte, cuando vamos a hablar de nuestra redención. Romanos 5:7 dice lo siguiente. Por favor, vuelvan a Romanos 5:7. Nos dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para nadie es sorpresa que Corea del Norte tiene uno de los regímenes más estrictos del mundo, ¿no? Creo que es algo que todos alguna vez lo hemos escuchado. Particularmente hubo una noticia que se hizo muy famosa y muy viral allá por el 2015. Y el titular de esta noticia decía lo siguiente: Kim Jong-un, quien es el gobernante de este país, Kim Jong-un condena a muerte y ejecuta a su ministro de defensa por traición
tras quedarse dormido en un desfile militar. No simplemente había sido condenado a muerte, sino que había sido ejecutado, es prácticamente liquidado. ¿Por qué? Por haberse quedado dormido en un desfile militar. No sabemos nada de esta persona, de su ministro de defensa. Pero imaginemos o pensemos que, como es correcto, era un esposo ejemplar, un padre amoroso. Estamos hablando del ministro de defensa, ¿no?, que fue ejecutado. Un hijo obediente, dedicado a su esposa. Y su único delito fue haberse quedado dormido en un desfile militar y ser ejecutado, condenado a muerte por traición. Si nos preguntamos si quizás esta persona merecía una segunda oportunidad, todos tendríamos a pensar que sí, ¿no? ¿Desde cuándo se nos hace una causa justa que simplemente por quedarte dormido seas condenado a muerte? Pero la pregunta que debemos hacernos es, en el momento del juicio de esa persona, cuando se leía su condena, ¿creen que alguno pudo ponerse en pie y decir: yo me ofrezco para morir en su lugar? Aún una causa pequeña nos hace pensar si sería buena idea ofrecer mi vida por esta persona, por alguien que parece bueno, por alguien que a lo mejor nos parece que sí merece una segunda oportunidad. Nos hace dudar si es que ofreceríamos nuestra vida por esa persona. Y quizás ya se imaginen a dónde estamos queriendo llegar. Imaginemos la misma situación, pero ahora en un tribunal, y quien está allá al frente es Dios. Quien está siendo acusado eres tú. La diferencia es que tu delito no es haberte quedado dormido en una prédica o haber llegado tarde a la iglesia. Eres totalmente culpable ante Dios. Si has estado prestando atención a los capítulos anteriores, a lo que dijimos en la introducción, es que la condena por tus pecados es totalmente justa. Porque tu pecado, o mejor dicho, tus pecados, nuestros pecados, han ofendido la santidad de Dios. Pero aún estando allí al frente, totalmente culpables, merecedores de esta condena, ¿qué nos dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quien se ofrece a morir en tu lugar no es simplemente una persona, como cualquiera de los que estamos aquí. Quien se ofrece para morir en tu lugar es el mismo Hijo de Dios, es Dios mismo, quien por el amor del Padre a nosotros muere en nuestro lugar por nuestros pecados. La diferencia entre el juicio de este ministro de defensa y nosotros es que nuestro pecado no es simplemente habernos quedado dormidos. Nuestro pecado es mucho más grave que eso y mucho más serio que eso. Porque si tu concepto de pecado es simplemente haber hecho algo malo, está cerrado. Si tu concepto de pecado es que simplemente hiciste lo que no debías, hay algo malo y estás muy equivocado, porque el pecado no significa simplemente eso. Si lo ves así, el amor de Dios al mandar a su Hijo a morir por ti no significa absolutamente nada. Y es por eso que vemos que muchas personas siguen persistiendo en su pecado, porque para ellos la cruz no significa nada. Puedes llamarte cristiano y venir 20, 30 años a la iglesia, y la cruz no significa absolutamente nada para ti, porque tu concepto de pecado es algo tan pequeño que la cruz también se queda muy pequeña. Por eso persistes en el pecado, por eso persistimos practicando aquello, por eso no nos comprometemos
en servir a Dios, porque no significa nada la cruz para nosotros. Y como alguna vez lo dije, esto es pisotear la sangre de Cristo, que no es cualquier sangre, es la sangre del Hijo de Dios. ¿Por qué Pablo dedica 3 capítulos a hablar del pecado? ¿Por qué nos hace ver la culpabilidad del hombre? ¿Y por qué en esta iglesia somos tan enfáticos con el pecado y el pecado? Alguna vez hablando con alguien decía, tanto que mencionan pecado, me da ganas de convertirme otra vez. Porque si nuestro concepto del pecado es algo pequeño, es algo sencillo, es algo insuficiente, la cruz no significa nada. Pero para aquel que en verdad ve su pecado como lo que es, con la magnitud que significa haber pecado, la cruz es mucho más. El pecado, además de transgredir la ley de Dios, es haber insultado al Dios Todopoderoso, es haber ofendido su santidad, es burlarse de Él, porque te has puesto en su lugar y le has usurpado el trono diciendo, yo aquí pongo mis propias reglas. Aquí me das tu ley, me dices lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, bueno, hago totalmente lo contrario. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué sucede? Hermanos, eso es el pecado. Es ofender la santidad de Dios. No es algo sencillo. No es una acusación leve. El pecado es una acusación grave que trae la muerte y trae la condena y la ira de Dios sobre el pecador todos los días. Amén. Amén. Si no dice amén, aunque sea diga ouch. Amén. Ouch, se puede. El pecado es ofender la santidad de Dios. Dice el pastor Sugel Michelén, ¿cómo es posible que Dios haya mandado a su Hijo a morir por pecadores que no solamente habían ofendido su santidad, sino que lo odiaban con cada célula de su cuerpo, y que de ser posible podrían haber subido a su trono y sacarlo a patadas? Porque hermanos, esa es la actitud de un pecador. Por más bueno que parezca lo que haga, por más buena acción que parezca tener, un pecador lo único que sabe hacer es ofender la santidad de Dios. Cuando podemos ver a nuestro pecado como algo tan grande y tan grave, tan severo, allí entendemos el amor de Dios como algo mucho más grande. Si para ti el pecado es así, el amor de Dios va a ser un poquito más. Pero si ves el pecado como algo tremendo, el amor de Dios es mucho más. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Cristo para merecer el castigo de Dios? ¿Alguien puede responderse esa pregunta? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para recibir toda la ira de Dios en esa cruz? ¿Qué hizo? ¿A usted sí le parece justo que Él muera en su lugar? Esa es la expresión más grande de amor que podamos encontrar. A un inocente ocupando el lugar de cada uno de nosotros en esa cruz. Y cuando yo examino mi vida, cada vez concluyo que no fue nada justo que Él pague por mis pecados. Él sí que verdaderamente no lo merecía. Pero su amor fue más grande, mucho más grande. Amén. Y ama tanto que ofreció su vida por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos visto
nuestra debilidad, que tiene que entenderse como que somos incapaces. Tú ves a cualquier persona allá afuera, es incapaz de conseguir la salvación por su cuenta. Por eso la salvación es por gracia y no es por obras, porque aún tus mejores obras no ayudan en nada a que puedas salvarte. Dice Isaías que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia para Dios, nuestras buenas acciones. Por eso la salvación es por gracia. Es lo que venimos a presentar ahora. Cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Quizás alguien que ame mucho a las personas pueda ofrecerse en lugar de otro. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Alguno, solo una persona, quizás entre 8,000 millones que somos, puede ofrecer su vida en lugar de otro, que es justo, que es bueno. ¿Y qué de nosotros injustos y malos y perversos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quisiera que este versículo lo podamos llevar presentes para toda la semana y yo espero que para el resto de sus vidas. Porque nuevamente, si usted entiende el pecado como algo sencillo, la cruz no significa nada y no va a haber cambio en su vida. ¿Cómo va a seguir siendo igual? Va a seguir siendo algo sencillo, sin sentido, algo que parece poco. Y ahora espero que todos puedan responder de la misma forma. ¿La cruz es poco? La cruz no es algo sencillo. La cruz no es algo pequeño. El amor que Dios expresa allí es tan grande que nos parece ilógico que alguien tan santo pueda mandar a su único hijo a morir en lugar de pecadores que lo detestan. Pero ese es el Dios que tenemos, amén. Ese es el Dios tan grande que las Escrituras presentan. Ese es el Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Y como dice Romanos, capítulos más antes, Él pagará a cada uno según su obra, sea bueno o sea malo. Así que quisiera que nos pongamos en pie y podamos leer juntos, ahora entendiendo lo que en verdad significa Romanos 5:8. Y ya no como algo más que pasemos en nuestra Biblia y lo remarquemos porque está bonito o porque el de al lado lo tiene marcado, sino porque en verdad ha marcado nuestros corazones. Amén. Todos fuerte, por favor, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos, por favor. Amado y santo Dios, gracias por ser tan bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Gracias porque comprendiendo nosotros nuestro pecado, Señor, y la magnitud de haberte ofendido en tu santidad, haber querido usurpar tu trono para ponernos nosotros en tu lugar. Todo esto nos lleva a comprender cuán grande y abominable es nuestro pecado, cuánta ofensa podemos tener hacia ti y cuánto las personas que están afuera o que aún no te conocen en verdad te detestan, Señor, como para incumplir tu palabra. Pero gracias por ese amor más grande que nuestras faltas, Señor. Gracias por haber mandado a tu único Hijo a morir por nosotros, porque éramos incapaces. Nada de lo que hagamos podría haber sido suficiente para llegar a ti. Gracias por esa preciosa sangre derramada en esa cruz. Yo te pido ahora, Señor, que este versículo, que este mensaje, que el comprender tu cruz no sea algo simplemente que ha quedado atrás cuando cada uno de nosotros se ha convertido, sino que cada día de nuestras vidas estas personas que son tus hijos, que son tus hijas, Señor, puedan tenerlo presente
y recordar el amor tan grande que has tenido, el inmenso amor, que como hemos cantado, Señor, lo vivamos. Cuán profundo y ancho es tu amor, el inmenso amor de Cristo por nosotros pecadores. Señor, que la santidad sea algo que anhelemos, porque por tu gracia, Señor, ahora somos salvos y queremos vivir para ti y ya no para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo bueno y misericordioso que eres, y gracias por amarnos tanto aunque no lo merecíamos. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.